Hola comunidad, ¿cómo están? Gusto de reencontrarnos en este Cultura Express. Hoy día 11 de noviembre, son las 7:01 y comenzamos un nuevo análisis de las noticias más importantes de la jornada. Ya saben, en el ámbito económico, previsional, financiero y también aquellos datos o tips que nos pueden servir en nuestro día a día y que es importante también que estemos informados porque a lo mejor no nos sirven a nosotros, pero a otras personas a lo mejor sí y podemos viralizar la información. Como siempre, saludo a todas las personas que se están conectando a través de nuestras diferentes redes sociales. Ya saben que tenemos una amplia variedad de plataformas donde ustedes pueden conectarse y seguir este programa, al igual que también el resto de programas de la parrilla de FF Live. Además, sigan atentos porque estamos preparando muchas cosas, así que parece que se va a ir recargando poco a poco esta parrilla digital. Dicho esto, voy a lanzarles la pregunta del día, mientras les invito a que mientras que voy leyendo la pregunta, ustedes compartan también este live para que llegue a muchas más personas y así también viralicemos la información, porque ya saben, a lo mejor no lo pueden ver en directo, pero siempre lo pueden ver en diferido porque los programas también quedan guardaditos y así también lo pueden compartir. Dicho esto, la pregunta del día es la siguiente. Si fueras senador, ¿destituirías al presidente Piñera el próximo martes? A, sí, B, no. Y la pregunta va a salir por todas nuestras redes sociales, ya saben, los dos canales de YouTube, también Facebook y también Twitter para que ustedes elijan la opción que más les acomode. Ya saben, esto es totalmente teórico, pero ustedes pueden ir seleccionando y además complementen la información, digo, más que nada su comentario, su opinión, lo complementan ahí en las diferentes redes sociales y después el equipo que está detrás de las cámaras, ya saben, seleccionan los mensajes para que pueda leerlos en un ratito más en directo. Como siempre digo, yo les doy la información, pero aquí es muy importante su opinión y lo que ustedes opinan o cómo viven ciertas cosas, porque entre todos hacemos Cultura Express. Siempre que se hagan las opiniones con respeto, ¿verdad? Siempre son bien recibidas, no hay opiniones correctas o incorrectas. Dicho esto, voy a comenzar con la pauta del día de hoy y tengo que empezar hablando del cuarto retiro, porque miren que ha traído noticias este cuarto retiro de los fondos previsionales, creo que ha sido uno de los más también polémicos en cuanto a su tramitación, su tramitación. Ya saben que esta semana, el martes, se rechazó en la sala del Senado, se rechazó este cuarto retiro de los fondos previsionales por falta de un voto, no se alcanzó el quórum, pero ya hemos comentado aquí en otras ocasiones que no es el adiós definitivo de este proyecto, ni por así decirlo, entre comillas, la muerte de un nuevo retiro de los fondos previsionales, simplemente, y al contrario, mejor dicho, es incluso, se podrían agilizar los tiempos que se hubiera seguido por el mecanismo tradicional, es decir, por las diferentes comisiones, etcétera. Incluso podría ser beneficioso que se hubiera rechazado y que vaya a comisión mixta. Pero aún así parece que este proyecto está teniendo y encontrándose, mejor dicho, diferentes piedras en el camino, obstáculos, no sé si llamarlo a lo mejor bloqueos, pero por lo menos diputados de oposición están acusando que se están dando una serie de maniobras o estrategias dilatorias por parte del oficialismo para que no avance o por lo menos que no tenga resultados positivos antes de las elecciones del 21 de noviembre. ¿Por qué? Bueno, tenemos que ir directamente y remitirnos a una serie de Twitter que publicó ayer por la noche el diputado Marcelo Díaz del Movimiento UNIR. ¿Qué dijo? Pues básicamente acusó de maniobra impresentable y vergonzosa lo que estaban haciendo dos miembros del oficialismo, es decir, sobre todo dos los que forman y constituyen la mesa de la Cámara de Diputados, tanto el presidente como el vicepresidente, a la hora de actuar con el cuarto retiro. ¿Por qué? Vamos a hablar primero que la mesa está constituida por el presidente y el vicepresidente. El presidente es Diego Paulsen, que es el diputado de Renovación Nacional, y el vicepresidente de la Cámara de Diputados es el diputado por Evópoli, Francisco Undurraga. Ayer yo les contaba que se habían elegido los diferentes diputados y senadores que crearán y formarán, mejor dicho, esta comisión mixta. Se eligieron, yo ya les contaba ayer, pero vamos a repetirlo, se eligieron 5 nombres, porque está formado por 5 diputados y 5 senadores. Los 5 diputados elegidos fueron Marcelo Díaz, también Marcos Silavaca, Carol Cariola, Osvaldo Urrutia y también Gonzalo Fuenzalida. Fueron los 5 seleccionados en esta terna para configurar la comisión mixta por parte
de los diputados. Aún así, ya se había acusado que había habido también cierto bloqueo con respecto a la elección de estos diputados, porque esto se tiene que seleccionar mediante comités y acuerdos parlamentarios, y finalmente, aún habiendo impedimentos, debido a que se unió la oposición, se sortearon y salieron estos nombres, ¿no? Y fueron los elegidos que representarán a la Cámara de Diputados. Pero esta elección ocurrió a las 12 del día de ayer, y a las 2 de la tarde aproximadamente ya estaba conformado y creado el oficio donde de manera oficial se quedaron plasmados los nombres, y este oficio se tenía, mejor dicho, que enviar al Senado. Ya sabemos que es burocracia, es protocolo, pero es lo que se tiene que hacer. A las 2 de la tarde ya estaba listo y tenía que ser enviado rápidamente al Senado para que de esta forma, si era recibido por el Senado, podía constituirse la comisión mixta en pocas horas. De hecho, se podía haber conformado hasta el día de hoy, prácticamente, y empezar incluso a sesionar. Pero, ¿qué pasó? Pues básicamente que no se envió nunca este oficio, aunque se solicitó, se pidió, eran las 12 de la noche y todavía no se había enviado el oficio al Senado. De hecho, fue cuando empezaron a tuitear por redes sociales los diferentes diputados, tanto Marcelo Díaz como también el diputado Raúl Soto, alegando y culpando tanto al presidente Paulsen como al vicepresidente Undurraga de que no habían firmado este oficio y que tampoco contestaban los teléfonos, estaban desaparecidos. De hecho, el diputado Paulsen, el presidente, había viajado a la Araucanía, por lo que tampoco estaba disponible. Aún así, debido a las horas, porque ya se estaban acortando los plazos y se podía ingresar todavía el oficio aún siendo de madrugada, porque el Senado estaba sesionando por la ley de presupuestos. De hecho, terminaron de sesionar tipo 5 de la mañana. Por lo tanto, todavía quedaba espacio para ingresar el oficio y que hiciera cuenta el Senado de esto, y por lo tanto se podría constituir cuanto antes la comisión mixta. A las 12 de la noche todavía no se había enviado, no se había firmado. ¿Y quién dijo que podía firmar? Pues el diputado González dijo que, al ser él el vicepresidente segundo, el diputado González, ya lo recordarán, es diputado del PPD, también estuvo conformando la comisión por triangulaciones. Él dijo que él firmaba para que se enviara cuanto antes, y le dijeron que no podía firmar. De hecho, él mismo dice que el secretario general de la Cámara, que es Landeros, le había dicho que tenía una orden de que el oficio no ingresara al Senado y no mandarlo al Senado hasta las 8 de la mañana. Por lo tanto, ahí se acababan todas las posibilidades de que el cuarto retiro se viera ni siquiera en los próximos días, en las próximas semanas, y ya quedará definitivamente su tramitación para después de las elecciones. Finalmente, aun con las críticas, los llamados por Twitter y todo lo que se dio, bastante tarde en la madrugada, Undurraga firmó el oficio, pero no se ingresó hasta las 7:30 de la mañana. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que el cuarto retiro no se dará cuenta hasta el martes en el Senado, cuando sesionen los senadores por el tema de la acusación constitucional contra Piñera. Por lo tanto, ahí recién se dará cuenta de esta conformación de la comisión mixta y se citará a esta comisión. Por lo tanto, lo más seguro es que, sabiendo incluso que la próxima semana es distrital, se podría llevar a cabo, aunque sea una sesión, pero no más, y eso que debería ser además una sesión extraordinaria, ni siquiera no estaría previsto, por lo que el cuarto retiro se aleja cada vez más, y desde luego su tramitación o su pequeño avance antes del 21 de noviembre de las elecciones está casi total, y mejor dicho, casi totalmente descartado. De hecho, ante esto también se refirió el presidente de la Comisión de Constitución, Pedro Araya. Ustedes ya lo habrán visto también cuando se estuvo tramitando el cuarto retiro en el Senado, y dijo que ahora mismo el cuarto retiro está en la UTI, y dice que ojalá que la comisión mixta pueda sacarlo de esta condición en la que está actualmente, y que desde luego dice que ya es totalmente descartado que avance antes del 21 de noviembre, y que lo más seguro es que se vea o que tenga algún resultado para finales de noviembre, principios de diciembre. Váyanme comentando qué les parece estas estrategias, estas tácticas por parte del presidente, el vicepresidente. ¿Ustedes creen que se hizo de manera intencional?
fue algo simplemente que se dio y ocurrió así. Bueno, ustedes váyanme comentando y ahora vamos a leer algunos comentarios que vayan llegando a través de las redes sociales. También tenemos que hablar sobre igual el cuarto retiro y sobre una de las indicaciones que podría tener este cuarto retiro y que se ha hablado y se ha comentado en varias ocasiones, que es el tema de los impuestos. Ya saben que se planteó durante su tramitación en la comisión, en la Cámara de Diputados, y se descartaron las dos indicaciones que hablaban de incluir impuestos para las personas que tuvieran un tipo de renta desde los 2,5 millones aproximadamente, pero aún así se rechazaron. Durante la Cámara, durante el Senado también se comentó y de hecho todavía es una posibilidad que está hoy para ver, ahora que empieza a sesionar también en los próximos días, incluso en las próximas semanas, esta comisión mixta. Se sigue hablando del tema de los impuestos como opción para destrabar un poco este retiro. Pues bien, según los datos de la Superintendencia de Pensiones, dados hace un par de días, el segundo retiro, que hay que recordar que el segundo retiro tuvo impuestos, de hecho se le daban impuestos a aquellas personas que tuvieran una renta mensual superior a 1,5 millones, tenían que pagar impuestos en la operación renta del año siguiente, ¿verdad? Pues según datos de la Superintendencia, 9 millones de personas retiraron el segundo retiro. Esto equivale aproximadamente al 91% de los afiliados. Por lo tanto, queda más que demostrado que un retiro con impuestos realmente no genera ese freno que pretenden hacer, porque realmente el intentar darle impuestos a un retiro es porque intentan frenar un poco que la gente lo solicite, pero estamos dando cuenta que en el segundo retiro con impuestos, aún así el 91% de las personas hicieron esta solicitud y se aprobó. Así que ahí queda como dato también para lo que vayamos comentando y lo que se venga en las indicaciones de este proyecto. Tenemos que también cambiar de tema y pasar a hablar de algo que les estaba comentando yo ayer y que les llevo comentando también durante las últimas semanas, porque la verdad es bastante preocupante, que es el tema de las tasas hipotecarias, de los créditos hipotecarios. Yo así ayer les comentaba al final del programa rápidamente que se están dando las tasas más altas desde enero del 2017, que no se daban estas tasas tan altas, ¿verdad? Y que de hecho, según el Banco Central, habíamos retrocedido como país en cuanto a créditos hipotecarios aproximadamente en 20 años. Además, también Chile dejó de ser uno de los países con las tasas más baratas y también con plazos más largos. De hecho, podemos decir que el promedio de las tasas hipotecarias está en un 5%, cuando hace un año era tan solo un 2%, y también cuando había plazos de 30 y 25 años, ahora prácticamente están desaparecidos ese tipo de créditos y solamente queda el de 20 años. Como ya les comentaba, hay países incluso ahora que han superado a Chile, como por ejemplo Perú y Brasil, que las tasas todavía son mucho mejores, por así decirlo. Pero aquí ahora tenemos que hablar de un poco del crédito en sí, de la solicitud de los créditos. Y es que también es bastante llamativo los datos y las cifras que se están dando con respecto a esto. ¿Por qué? Porque aumentaron considerablemente los rechazos en cuanto a las preaprobaciones, es decir, la solicitud que se hace antes de la aprobación, pues aumentaron considerablemente estos rechazos. De hecho, de todas las solicitudes de preaprobaciones, el 51% están siendo rechazadas. Esto quiere decir, además, de hecho, ha aumentado considerablemente porque decimos que en 12 meses los rechazos han aumentado un 34%, o sea que es bastante en consideración. Pero también hay que decir que han bajado las solicitudes un 58% con respecto a junio. Hace poquito que también es que, saben que se aprobó ahí el tercer retiro. Pero tenemos que hablar un poco del rango etario y quiénes están más afectados por estos rechazos de las preaprobaciones. Pues considerando el rango etario, los más afectados son las personas menores de 30 años y también los mayores de 45. Estos son los grupos etarios que más rechazos están presentando y que están viviendo en cuanto a sus solicitudes de preaprobación. En cuanto a ingresos, si analizamos las cifras, las personas con ingresos inferiores a 800,000 pesos son los que están sufriendo mayores rechazos. De hecho, según los expertos, dicen que el sueño de la casa propia muere para este grupo de personas con ingresos entre 500,000 pesos y 799,000. Es prácticamente, dicen, imposible ya que se dé
y se otorgue un crédito hipotecario para estas personas que tienen este nivel de ingresos. ¿Qué opinan? ¿Les parece llamativo, preocupante? Bueno, todo eso les invito a que lo comenten a través de las redes sociales y, como siempre, también conocer sus experiencias. ¿Han comprado una casa o conocen a alguien que quería comprar una casa y fue rechazado? Bueno, me van comentando todo eso a través de las redes sociales. Y ahora en un ratito más también voy a leer los comentarios. Y me tengo que pasar a otro tema, que es la inflación. Porque, bueno, prácticamente todo esto va unido y estamos viviendo, ya saben, en esta situación un poco de recalentamiento de la economía. Pero es importante también que sepamos los datos y saber también cómo se viene en el futuro la situación. Hace un par de días hablábamos del IPC, que se había publicado con respecto a octubre, que habían subido un 1,3%, ¿verdad?, esta inflación. Y esto sobre todo también se debe porque cada vez aumentan más los costos de producción, por lo tanto también se ven aumentado el valor final de los productos que llegan al consumidor. Pero ahora vamos a centrarnos solamente en los alimentos, que es un bien fundamental de consumo, y de hecho por eso también la inflación se considera o se llama el impuesto de los pobres, porque afecta sobre todo fuertemente a cosas como, por ejemplo, los alimentos o bienes de primera necesidad. Y la cosa es que la división alimentos en el último mes aumentó un 0,7% en octubre, y en 12 meses los alimentos, que es esa categoría, aumentó un 5,3%. Por lo tanto, en sí, si analizamos algunos, a lo mejor, alimentos en particular, han notado un alza mucho más considerable, como por ejemplo, así como para ejemplificar, las zanahorias y el plátano han subido un 13% en los últimos meses. Pero vamos a hacer en particular vamos a analizar en particular un producto, mejor dicho, porque es de alto consumo en el país y queda muy bien reflejado cómo ha aumentado y cómo además afecta la economía de los hogares. Y es que hay que hablar del pan. El pan, ya saben, los chilenos somos muy buenos para el pan. Comemos pan tanto para el desayuno como para la once, como para el almuerzo. Yo soy un amante del pan, lo tengo que decir también. Y se muestra claramente cómo ha aumentado su precio desde enero de este año. Yo solamente como dato les voy a decir que los chilenos per cápita consumimos entre un 88 y un 90, un 88 o 90 kilos de pan al año. De hecho, si lo tenemos que dividir por persona, cada persona puede consumir aproximadamente al mes 5 kilos de pan. Pero la cosa es que el ODEPA, que es la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, hizo un análisis de los precios que tenía el kilo de pan a principios de enero con respecto también comparándolo con la primera semana de noviembre, y reflejó que el kilo de pan había subido un 6,9%. Más o menos el promedio en el país estaba en 1.541 pesos y ha pasado a estar a 1.647 pesos. Por lo tanto, se ha dado un aumento promedio a nivel nacional de más de 100 pesos, 106 pesos para ser exactos, que es considerable sabiendo el alto consumo que tienen los hogares chilenos de pan. Pero hay regiones en las que se ha hecho todavía más notorio este alza, como por ejemplo Ñuble y la región metropolitana. De hecho, en Ñuble ha subido un 14,1%, llegando y rondando el alza en casi 200 pesos, mientras que en la región metropolitana ha aumentado un 12%, llegando el alza a 191 pesos. Por lo tanto, además, en la región metropolitana el kilo de pan está rondando los 1.800 pesos. ¿Por qué se debe este alza? Básicamente también dicen los expertos que es sobre todo por el aumento de los precios de los productos que se utilizan para crear este pan, como por ejemplo la manteca, la grasa o la harina. Además, también hay que añadir de los costos de transporte, que se han visto aumentados también por el precio del alza de las bencinas. Y también hay que considerar que, por ejemplo, Chile importa entre un 60 y un 70% del trigo que usamos de manera diaria. Por lo tanto, también los costos de importación han aumentado, y esto al final el que se ve más afectado es el consumidor final, que somos el ciudadano de a pie, ¿verdad? Entonces, coméntenme un poco qué opinan, cómo lo han visto ustedes que van a comprar el pan, han visto que ha ido aumentando, porque a lo mejor decimos, claro, 100 pesos no se nota mucho en el día a día, pero si vamos sumando 100 pesos y más, cuando somos familias con gran consumo de pan, se nota más a nivel mensual o incluso a nivel anual. Váyanme comentando qué opinan con respecto
a esto y voy a leer ahora algunos comentarios que hayan llegado por las diferentes redes sociales. Por aquí dice, a ver, por aquí arriba, dice Elías Caneló, muy buenas tardes comunidad, saludos Jazz y última fila. Y mi querido Elías, feliz de volver a verte en este Cultura Express. Yomarex 2.0, buenas tardes, última fila. Y como siempre mis queridos chiquillos de la última fila que son incondicionales al Cultura Express. Gloria del Carmen Bastias dice, hola Jazz, te saludo desde Temuco. Diego, buenas tardes comunidad, Map 13 Mundo, Wi-Fi, como siempre Map 13, que hace tiempo que también no lo veía, dice, buenas tardes Jazz y comunidad, F y F. Por aquí más comentarios que me hayan llegado, dice por aquí, Cata Jazz 17, mi querida Catita, desde YouTube, no lo haría porque le falta tan poco para terminar su mandato, que no sé si para la suma hace alguna diferencia. Lo que sí sé es que le quitaría las lucas y toda posibilidad de asumir algún cargo público jamás. Dice, a Lucas me refiero a no pagar su sueldo como expresidente. Eso con respecto a la pregunta que les hacía hoy del día, que si fueran senadores, aprobarían esta acusación constitucional contra Piñera. Paz Winter dice, sí, lo destituiría. También me llegan por aquí otras preguntas, otras respuestas. Dice Patricio Chávez, buenas tardes, Jazz y comunidad FIF. Sandra Ramos, hola comunidad desde Antofagasta. Rosa Pereira, hola Jazz, hola comunidad FIF, un gran saludo desde Concepción. Como ven, querida comunidad, estamos conectados por todo Chile. También Yomarex 2.0 dice, el secretario no lo dejó firmar. Exactamente, como dice Yomarex, no dejó firmar, esto con respecto al oficio de la conformación de la comisión mixta, no dejó firmar al diputado González, que es además vicepresidente segundo de la mesa de la Cámara de Diputados, y aún así no lo dejaron firmar el oficio. Mercaba 77-78 dice, vamos por el cuarto retiro de nuestro 10%, de lucas, que necesitamos, que merecemos y que son nuestras, también dice por aquí el comentario. Diego nos cuenta que siempre le quitan plata a quien no deben quitarle, y mientras los super ricos del 1% retiran y nadie les quita. También nos comenta aquí Diego. A ver si me llegan algunos comentarios desde Facebook, a ver que pueda encender mi celular. Por aquí algunos comentarios, me dice María Loreto Cáceres, ninguno de derecha, ninguno de izquierda son la misma, y me muestra un monito con otro olor. Marlene dice, les importa más la acusación constitucional a los políticos en vez de entregar el dinero del cuarto retiro. Carmen Vega, simplemente tomar conciencia y no votar por ningún senador y diputado que no quiere dar el cuarto retiro. Esa es la manera de castigarlos a todos. Aló, como siempre hay incondicional, dice, todos a marcar 8. Gino presidente. Pedro Lagos dice, si apruebo la maniobra política tendría que sacar a todos los diputados que aprobaron la ley Mordaza. Carola Cam dice, hola, buenas tardes, igual destituirlo dejaría el descalabro en el país, creo yo. Las acciones bajarían y perderíamos aún más. Prefiero que la justicia haga su trabajo y le den cárcel. Esto es súper importante porque hay que leer diferentes comentarios y se agradecen todas las visiones, todas las posturas. Entonces es agradable que se haga este tipo de debate, siempre como digo, con educación en las redes sociales. Eduardo Sepúlveda dice, el cuarto retiro será difícil, igual que la acusación a Piñera. Aló, saludos al extraordinario equipo humano de FIF Live. Un abrazo desde Arica y como siempre, aló. Sergio Acuña dice, el pan engorda como loco. Susi Q7 dice, no, el pan no engorda, el que engorda eres tú. Ahí también se comentan entre ellos en redes sociales. Además que, como siempre digo, conéctense ahí en directo al Cultura Express, porque no solamente por la información que les damos, sino porque hay una comunidad tan agradable detrás de esas pantallas que también se hacen buenos amigos. Antonio González dice, lo que se ve que les pesa están movidas porque un kilo de pan ahora parece un medio kilo. También hay algunos comentarios que llegaron por nuestras diferentes redes sociales. Y mi querido Omar dice que somos más de 400 personas conectadas a través de nuestras diferentes redes sociales, cosa que se agradece mucho, como siempre les digo. Y tengo que seguir un poco la pauta, porque siempre se me pasa el tiempo volando, querida comunidad, y tengo que hablar un poco con respecto a la inflación. Tengo que seguir en esa línea porque, lógicamente, hay que encontrar diferentes modos de frenar un poco la inflación, y el Banco Central ya saben que el instrumento que utiliza es la tasa de política monetaria, que la sube según la inflación que haya en el país, un poco para controlarla, porque lo ideal
según el Banco Central, es que el rango se encuentre de manera anual entre un 2 y un 4%, y hoy en día en Chile la inflación está en un 6%. De hecho, la inflación a 24 meses, lo ideal sería que estuviera en un 3%, y hoy en día está aproximadamente en un 3,5%. Por lo tanto, están sobrepasándose los límites que se tenían establecidos. Según lo que prevé el Banco Central, durante noviembre, incluso diciembre, la inflación seguirá subiendo aproximadamente un 0,5%, no tanto como el mes de octubre, pero seguirá subiendo, y actualmente la tasa de política monetaria es un 2,75%, por lo que prevén que en la próxima reunión, que se lleva a cabo ahora en diciembre, aumente un 3,75%. Ya conocimos que el último alza que se dio fue de un 1,25, fue bastante fuerte, y se espera que igual el próximo mes también aumente. Ya, y ustedes me dirán, ¿y a mí qué me influye la tasa de política monetaria? Bueno, la tasa de política monetaria influye sobre todo a la hora también que tenemos que hablar de los créditos de consumo o los créditos que ofrecen las diferentes tiendas, ¿verdad? O las casas o el retail, ¿verdad? Porque lo que hace el Banco Central es subir las tasas, por lo tanto, los bancos y las diferentes entidades financieras también suben las tasas de los créditos, por lo que se busca es que baje el consumo y también así baje la inflación. Al solicitar a la gente menos créditos, también bajaría, lógicamente se compra menos, y también así se mantendría un poco la inflación a raya. Lo que digo que eso y todo lo que se busca es frenar un poco el endeudamiento también del país. Y parece ser que igual esto ha surtido efecto en los últimos meses, porque los créditos, la verdad es que han descendido, o los créditos de consumo han descendido, y es que en el mes de septiembre, que es el último mes que se tiene referencia, si bien hay que tener claro que hubo retiros del 10%, también ha habido diferentes bonos fiscales, ¿verdad? Y esto conllevó gran cantidad de liquideces por parte de los hogares, que también además hizo que, porque no solamente tenemos que hablar de la tasa de política monetaria, sino que también es verdad que todo este dinero muchas personas lo invirtieron en pagar deudas y también pagar morosidad y no tener que endeudarse con diferentes créditos, ¿verdad? Pero aún así los créditos de consumo bajaron y descendieron durante septiembre, según la CMF. De hecho, los créditos de consumo en el banco cayeron un 3,67% con respecto al mismo mes del año pasado, del 2020. También cayeron los créditos sociales en las cajas de compensación un 4,05%, y también en las cooperativas de ahorro a un 3,22%. Por lo tanto, parece que las inyecciones de liquidez, ya sea por retiro del 10%, también por diferentes ayudas estatales, se invirtió también en pagar deuda y evitar que seguir endeudándose los hogares chilenos. Incluso a lo mejor también podríamos hablar que haya influido esta tasa de política monetaria. Y dicho esto, tengo que pasarme al último tema, que también tiene que ver con la inflación, porque se ha comentado mucho que con respecto a los retiros, la inflación ha aumentado de manera exponencial en el país, y sobre todo eso, adjudicando la responsabilidad al retiro del 10% y a los 3 retiros que se dieron durante este último año. Pero aquí yo vengo a plantearles la pregunta: ¿creen que esta tendencia de la inflación es solamente a nivel nacional o también es a nivel mundial? Porque ahí vendríamos a cuestionar ciertas cosas. Y yo solamente vengo a darles una serie de datos para que ustedes me contesten ahí por redes sociales. En Estados Unidos, de hecho, se dio a conocer hoy que la inflación alcanzó su cifra más alta en los últimos 30 años. De hecho, la inflación aumentó en el último mes un 0,9%, alcanzando el 6,2% en los últimos 12 meses. Esto sobre todo influenciado por el aumento de los precios en las energías, también los alimentos y también los autos usados en Estados Unidos. En Brasil, que es también más cercano aquí a nuestro país, en Brasil aumentó la inflación y alcanzó la cifra más alta de los últimos 20 años. De hecho, la inflación en el país brasileño está actualmente en un 10,67% en los últimos 12 meses. Sobre todo ahí influenciado bastante también por los precios de las energías. Ha habido mucha sequía en Brasil y eso ha hecho que no se pueda generar la energía hidroeléctrica y las cuentas de la luz hayan subido bastante.
Y, por ejemplo, también comparemos otros países muy cercanos aquí, por ejemplo, Perú y también Paraguay. Perú tiene la inflación actualmente en un 5,83% y Paraguay en un 7,6%, alcanzando las cifras más altas en los últimos 10 años. Cuéntenme ahora, ¿ustedes creen que esta tendencia de inflación es a nivel nacional solamente, que se ha dado por los cuartos de retiro, que podría haber influido, o también creen que es una tendencia a nivel internacional y que es una muestra de lo que está ocurriendo, una muestra del sobrecalentamiento de la economía a nivel internacional debido a la pandemia que se vivió? Bueno, ahí ustedes me van comentando y voy a leer ahora unos comentarios en redes sociales antes de despedirme, porque también me llegó por aquí la encuesta. Querida señora directora, dígame cómo vamos de tiempo para darles el último dato, último tip. ¿Me da tiempo? Ya. Voy a contar, ahí me autorizó mi querida señora directora a darles el último también tip, más que noticia, tip que les puede servir, y es con respecto a las cédulas de identidad. De aquí a final de año, porque el día 31 de diciembre se acaba y termina esta prórroga que extendía la vigencia de los documentos nacionales de identidad para todas personas que se les había caducado entre el 1 de enero del 2020 y el 31 de diciembre de este 2021. Se había prorrogado, por lo tanto, para evitar esas conglomeraciones en el registro civil y también que la gente saliera debido a las cuarentenas, se prorrogaba esta vigencia, pero esto termina el día 31 de diciembre y actualmente hay más de 2 millones de personas que tienen la cédula caducada y que lógicamente en este periodo de tiempo tienen que renovarla porque a partir del 1 de enero para cualquier trámite no la van a poder utilizar. Ante esto, el registro civil hizo una llamada sobre todo a que la gente fuera a renovar sus cédulas, pero también son conscientes de que la demanda está superando la oferta, es decir, que se están habiendo grandes aglomeraciones y que no están dando abasto. Por eso dicen que han implementado un plan de emergencia en el que han aumentado las horas mediante agendamiento online, también el aumento del personal y también la atención los sábados. Por lo tanto, ahí les dejo como tip, a lo mejor algunas personas que nos están viendo hoy en día tienen la cédula caducada, la tienen que renovar, o a lo mejor conocen a alguien que está en esta situación. El registro civil ha habilitado ya la agenda para el próximo año también y tendrán las citas abiertas hasta el 6 de mayo del 2022. Ustedes pueden ahí elegir la hora y el día. Y de hecho dicen que hay más de 1,5 millones ya de citas abiertas para que las personas puedan agendar. Actualmente, de hecho, hay 62 oficinas en todo el país que están operando. Para el 17 de noviembre serán 95 y para el 24 de noviembre 245 oficinas que se van a habilitar para hacer este trámite y evitar esas conglomeraciones y que haya muchas personas queriendo hacer este trámite en este casi 2 meses, o menos de 2 meses, mejor dicho, que quedan para fin de año. Aún así, hay un grupo de diputados de la UDI, del Partido Gremialista, que han ya ingresado un proyecto para prorrogar esta vigencia durante 6 meses más y que dure hasta junio del 2022, para eso mismo, para evitar estas conglomeraciones, porque ellos dicen que también va a venir una posible tercera ola. Pero aún así, como dato, todas las personas que hoy en día tengan la cédula caducada, no les dé tiempo a hacerlo de aquí al 21 de noviembre, que son las elecciones, podrán votar con la cédula vencida. Entonces, aún así, podrán llevar a cabo este derecho que tienen para acudir a las urnas, tanto en primera vuelta como en la segunda vuelta presidencial, para que todos lo tengan en cuenta, que sí pueden ir a votar y que estén tranquilos con respecto a eso. Y ahora sí que sí, voy a leer los últimos comentarios que me quedan y me despido antes de despedir este Cultura Express. Por aquí, a ver, me han llegado más comentarios. Dice Carlos Alberto Carrasco, dice, buenas tardes, Yasmín y comunidad. Por aquí también dice Michael, el costo de la vida cada día más alto y el sueldo igual. Totalmente de acuerdo, Michael. Catayas 17 dice, nada que hacer, deberían haber un reajuste trimestral a los sueldos. O como dicen también muchas personas, que ya que muchas cosas se pagan en UEFs, que el sueldo también fuera en UEFs. Dice Michael, en mi caso 2 años con aumento de solo IPC y nada más, pero la vida cada vez más cara. Catayas 17, los gringos visionarios reparten su inflación imprimiendo más dólares. Patricia Cruz es totalmente mundial. Elías Canelov dice, la inflación es a nivel mundial, con o sin retiro igual iba a haber inflación. Yumarex 2.0 es a nivel planetario.
Hueso sacro. Uy, mira mi huesito sacro. Te mando muchos saludos. Hace tiempo que no te veía por aquí. Dice Mundial Mundial. José Cáceres Echeverría dice, hola comunidad desde Temuco, querida Yasmina, recién conectándome y abrazos gigantes a Gino. Ahí como siempre le mandamos a Gino los saludos de toda la comunidad. Por aquí me dice desde Facebook, Héctor Alarcón dice, hola Piñera, déjenlo al lado, necesitamos nuestra platita, estoy cesante desde Yumbel. Antonio González, buena explicación. Álvaro Sebas dice, esta inflación debería irse en baja al terminar el próximo año. Es un fenómeno mundial por la pandemia. Saludos, Yasmina. Pedro Alcaide dice, las cosas han subido, pero se soluciona bajando el impuesto al combustible. Patricia Tapia, el arroz basmati está, dice, a 2.700 aquí en Iquique. Ay, me encanta, como siempre, que me den esos datos. Eduardo Sepúlveda, la inflación es a nivel mundial, solo en Chile culpan por el retiro del 10%. Otilia Isabel Carrasco, la inflación es a nivel mundial, señores. Antonio González, si no fuera por ustedes, nos tendrían creyendo que todo está malo. Loreto Reyes, como dicen acá, que fue por el retiro de los fondos, acá vemos que es a nivel mundial. Lógicamente hay que también tener en cuenta que cada país es un mundo diferente y tiene diferentes condiciones, diferentes salarios, diferentes rentas per cápita, pero podemos ver a través de los diferentes datos que es simplemente un poco a nivel mundial. Se está dando en todos los países, además, cifras que no se habían visto históricamente. Hablábamos de Estados Unidos 30 años, también estamos hablando de Brasil, la cifra más alta de los últimos 20 años, en Perú, en Paraguay los últimos 10 años, en Chile los últimos 13 años las cifras más altas se dieron con el último IPC. Y tengo que dar los resultados de la encuesta del día de hoy, que yo sé que muchos también están esperando para ir a ver el partido de Chile. Y la pregunta era la siguiente, si fueras senador, ¿destituirías al presidente Piñera el próximo martes? En Twitter, el 79,2% dijo que sí. En YouTube de FF Live, el 89% también dijo que sí. En YouTube de Felices y Forrados Live es el 78% que dijo que sí. Y en Facebook es el 89% que dice que sí, que si fueran senadores destituirían al presidente de la República. Como siempre les digo, esta acusación constitucional se va a ver el martes en el Senado, y lo estaremos transmitiendo a través de las pantallas de FF Live en transmisión ininterrumpida, dure lo que dure, ahí estaremos nosotros y todo el equipo de FF Live, que no lo conocen, pero está detrás de las cámaras, ahí trabajando para ustedes, para que estén bien informados. Dicho esto, nos tenemos que despedir, querida comunidad. Los dejo invitados para que sigan en la sintonía, porque a las 8 llega un nuevo capítulo de Escuela de Pensiones junto al profe Dávila, y vamos a tratar un tema que yo creo que llama bastante la atención, que son los diferentes mitos o realidades que hay en el sistema previsional chileno. ¿Qué es mito, qué es realidad? Bueno, ahí se lo estaremos contando. Y si no lo pueden ver en directo, porque a lo mejor están viendo el partido de Chile, no pasa nada, porque el programa queda guardadito ahí en nuestras diferentes redes sociales para que ustedes lo revisen las veces que quieran. Antes de despedirme, también decirles, compartan este live para que llegue a muchas más personas. Es solamente un minutito de su tiempo y estamos viralizando el contenido. Y ahora sí que sí, me despido, pero antes, y lo siento por alargarme, pero tengo que mandar un saludo gigante y mucho amor para mi querida mamá, que hoy es su cumpleaños y llevamos 4 años y medio sin vernos, pero la tengo presente todos los días. Así que directamente un beso gigante a mi querida España y mi mamá, que está cumpliendo años. Y dicho esto, ahora sí que sí, querida comunidad, me despido. Nos vemos ya el lunes en el Cultura Express a las 7 de la tarde y ahora en Escuela de Pensiones a las 8. Le mando muchos besos.